Es en tiempo de crisis que muchas personas logran construir un cierto patrimonio o aumentar su patrimonio. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de crisis, cuando no hay mucha gente que puede invertir, la poca gente que sí puede invertir, en este caso si llegaste hasta aquí, tú eres uno de ellos, logran capturar todas esas oportunidades increíbles del mercado. Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y creo que las finanzas no tienen por qué ser ni complicadas ni misteriosas. Mi objetivo con este podcast es darte las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Así que si alguna vez pensaste en invitarle unas chelas a ese amigo que sabe sobre finanzas y hablar de inversiones, ahorro y finanzas personales, este es el podcast para ti. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de Finanzas y Chelas, tu podcast de finanzas, en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Amigos, la semana pasada estrenamos nuestro primer episodio histórico del podcast y creo que me faltó decir esto al inicio, pero al final de cada episodio tenemos un segmento que se llama ¿Dónde está lo bueno? Y es el segmento en el que recomiendo libros, páginas de internet, cuentas de redes sociales, documentales. No necesariamente tienen que estar relacionados a finanzas, pero durante estos primeros capítulos sí lo van a estar. De hecho, una de las preguntas más comunes que he recibido o que la gente hace en cuanto a finanzas es ¿con qué libro puedo empezar? Y justamente de eso hablamos en el ¿Dónde está lo bueno? De la semana pasada. Esta semana, al finalizar la conversación típica de cada episodio, también vamos a tener un ¿Dónde está lo bueno? Y spoiler alert, tiene que ver con de dónde conseguir tus noticias acerca de finanzas, de política, etcétera. Más adelante vas a ver que voy a hablar de eso, así que no quiero pasar mucho tiempo aquí. Pero si me dijeras, yo soy una persona más visual, si me vas a recomendar un libro, quisiera ver la tapa del libro, quisiera ver el nombre o el título del libro escrito para saber que lo estoy buscando bien y quisiera que todo eso esté en un archivo. Pues para eso tenemos nuestra cuenta de Instagram, nos puedes encontrar como Finanzas y Chelas o puedes ir a los links en las descripciones, ya sea que nos estés escuchando en YouTube o en cualquier app de podcast. Pero bueno, amigos, fin de los anuncios parroquiales, vamos al tema de hoy. Y creo que este es el tema favorito de toda Latinoamérica Unida y prácticamente de todo el mundo. Y así es, amigos. Vamos a hablar acerca de la pandemia y vamos a hablar de la montaña rusa que ha sido el 2020. Pero no se alarmen, amigos, con todo lo que está pasando, hay manera de sobrevivir y no solo eso, puede haber incluso una manera de ganar dinero. Entonces puedes salir de 2020 con más dinero o un patrimonio mayor del que tenías. Justamente a esto voy a dedicar este capítulo y el siguiente capítulo, hablar de nuestro tema favorito, de nuevo, la pandemia. Sin embargo, aquí dato curioso, no sé si se han dado cuenta, pero este ha sido el año de Elon Musk, amigos. Creo que con todo lo que ha traído el 2020, Elon Musk ha tenido una montaña de éxitos enorme. No solamente su compañía SpaceX, que pudo lanzar el primer transbordador espacial privado al espacio ya en mayo, sino también que Tesla se acaba de volver la compañía automotriz más valiosa del mundo, más valiosa que Toyota, más valiosa que Volkswagen, y ni siquiera tiene una fracción de la historia que estas dos compañías tienen. Más allá de eso, incluso la acción de Tesla muy probablemente o hay una gran posibilidad de que sea añadida al S&P 500 o el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Amigos, esto significa que Tesla va a estar al lado de Apple, Microsoft, Procter & Gamble, Facebook, Google, ustedes díganlo, las empresas más grandes del mundo. Pero bueno, ¿por qué no vamos mejor a la plática de hoy? Así que sí, amigos, la era del COVID, así es como creo que todo el mundo lo estaba llamando hasta ahora, pero simplemente el año en el que llegó el COVID, la pandemia, crisis económica, etc.
cuando lo veamos más adelante en la serie de Netflix o en la inevitable película que van a sacar en Hollywood acerca de 2020, así como lo han hecho en todas las demás crisis, creo que todos vamos a poder ver atrás y decir, creo que aprendí algo, creo que hice algo o no hice nada, quién sabe. La pregunta de oro es ahora, ¿y qué vamos a hacer? Pues me voy a remontar a el capítulo 1 en el que hablábamos del PAI, amigos. Vamos a ir directamente al PAI, que es el acrónimo para planear, ahorrar, invertir en ese orden. Es un poco difícil dar recomendaciones específicas porque la situación de cada uno de nosotros es muy diferente ahora. Muchos pueden ser que no les haya afectado tanto la crisis económica que estamos viviendo, muchos pudieron haber perdido sus trabajos, muchos pudieron haber disminuido sus ingresos, etcétera. Pero creo que pensarlo en el marco de este PAI les puede ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces vamos al primer paso, planear. ¿Y cuál es la diferencia entre planear en un tiempo de no crisis y en un tiempo de crisis? Nada, amigos. Simplemente que durante el tiempo de crisis tienes un mayor incentivo para planear, justamente porque estamos en una crisis y no sabemos qué es lo que puede pasar más adelante, no sabemos cuánto va a durar la crisis o qué tan fea se pueda poner la crisis. Y aunque es cierto que no podemos planear absolutamente todo, vamos a planear lo que sí podamos planear. Entonces, en este sentido, simplemente un par de tips que me gustaría compartir contigo son, primero, puedes planear muy bien tus gastos fijos. ¿Y cuáles son tus gastos fijos? Obviamente son tu renta, tu pago de luz, agua, teléfono, si tienes algún pago de seguro, algún pago de hipoteca, carro, etcétera. Todos esos son gastos fijos que tienes que cubrir. Y si te soy sincero, lo mejor que puedes hacer con ese tipo de gastos fijos es incluso priorizarlos. Saber, ok, el ingreso que me está llegando mes a mes, semana a semana, como sea, quincena a quincena, como sea, necesito usar la primera parte de ese ingreso para pagar qué cosa. Mi renta, mi carro, mi hipoteca, la luz, el agua, etcétera. Entonces, una buena práctica creo que es tomar esa lista de gastos fijos e irla priorizando. En verdad me van a decir, Marcelo, todo es importante aquí, entonces ahí tienes tu prioridad es todo. Pero bueno, si tienes algún espacio para priorizar esos gastos, velo haciendo. Creo que eso es una buena práctica. El segundo rubro son los gastos variables. Y esto, creo que aquí una de las categorías más grandes es todo lo que tiene que ver con entretenimiento. De hecho, recuerdo que alguna vez oí una estadística que me llamó muchísimo la atención y es que en una canasta de consumo, específicamente de México, el rubro para salidas, perdón, para restaurantes, que tenía un nombre más formal, no recuerdo en este momento, pero específicamente el rubro que se refería a comida fuera de casa era el más grande de la canasta de consumo mexicana. Entonces, en teoría, estadísticamente, todos consumimos restaurantes o salidas afuera, es uno de nuestros gastos más grandes. Entonces, creo que si bien es cierto, no es, entre comillas, saludable o no es recomendable eliminar por completo las salidas y llevar tus finanzas con puño de hierro y decir, ¿sabes qué? No va a haber nada para entretenimiento, prefiero cubrir mis gastos fijos, aunque sí creo que deberías darle preferencia a los gastos fijos. Tampoco es recomendable que simplemente te olvides de los gastos variables, entonces lo mejor que puedes hacer es simplemente presupuestarlos, darte un cierto margen para tus gastos variables. Ahora, hay muchas formas de calcular ese margen, ya depende de ti. Puedes asignar una cierta cantidad de dinero o lo puedes hacer en base a tus ingresos. Muchas veces lo que es recomendable es que uses alrededor de un 30% de tus ingresos para tus gastos de entretenimiento o tus gastos variables. De nuevo, creo que el entretenimiento es solamente uno de los gastos más grandes en esta categoría de gastos variables, pero incluye todo lo que tiene que ver con restaurantes, salidas a comer,
salidas por diversión, cine, transporte en taxis, etcétera. Aquí hay dos objetivos principales. El primero es simplemente darte a ti mismo una idea general de cómo se van a ver tus gastos en el futuro. Pero el segundo, y creo que también es muy importante, es armar un presupuesto. Al final del día, cuando ya tienes todos tus gastos con el estimado de cuánto crees que va a ser cada gasto, armas un presupuesto y sabes cuánto dinero más o menos necesitas para sobrevivir un mes más y en dónde puedes hacer recortes, si es que puedes hacer recortes o no. Y de ahí viene la recomendación de la priorización. Es en el caso de que llegues a tener que hacer recortes, sabes que los recortes tienen que ir en las categorías menos prioritarias. Ahora, muy probablemente si estás escuchando mi podcast es porque ya llevas cierto control de tus gastos. En ese caso, solo te diría, ahora en estos tiempos de crisis, hazlo más frecuentemente. Puede ser que la planeación del presupuesto como tal la hagas una vez al mes o incluso la hagas una vez al año y lo repitas todos los meses, pero la revisión de tus gastos en sí, yo creo que eso sí debería empezar a ser algo más frecuente, tal vez 2 veces a la semana, y asegurarte de que en verdad estés capturando todos tus gastos. Tal vez que te puedan ir la menor cantidad de gastos posibles, pero que los gastos más grandes, los más importantes, sí estén quedando registrados. Ahora, sí hay herramientas que puedes usar para hacer esta planeación, estos presupuestos un poco más llevadero, un poco más fácil y que te ayuden incluso con la disciplina. No quiero ponerlas todas aquí porque si no el episodio terminará siendo de 2 horas, pero te voy a mencionar dos muy rápidamente que van a estar en un episodio futuro acerca de justamente estas herramientas. La primera es una app que se llama Blue Coins. Está para Android, no estoy seguro si está para iPhone, pero es una herramienta muy fácil de usar, te permite registrar todos tus gastos, te permite crear cuentas, te permite crear varias categorías para tus gastos, ingresos, etcétera, y te permite formar presupuestos, crear presupuestos para cada una de tus categorías. Entonces, me encanta que tenga la funcionalidad de presupuestos, me encanta que puedas crear varias categorías y que puedas agrupar las categorías. Entonces, en ese sentido, puedes agrupar todas las categorías en gastos fijos, gastos variables, y en gastos fijos puedes tener renta, carro, etcétera, y en gastos variables, gasolina, cine, restaurantes, etcétera. También me gusta mucho la funcionalidad de crear cuentas, porque puedes tener varias cuentas, una cuenta que sea tu efectivo, otra cuenta que sea tu banco. Incluso puedes crear cuentas más adelante si tienes inversiones, puedes crear una cuenta de inversión que sea para acciones, otra cuenta que sea para CETES. Entonces, es una app muy, muy versátil, como te digo, está gratis, tiene una versión premium, pero la gran mayoría de funciones básicas está en la versión gratis y es muy usable en la versión gratis. La segunda recomendación aquí es usar una vil hoja de cálculo. Así, simplemente tú crea una hoja en Excel o cualquier otro software que te guste y tú llénala con tus categorías, con tus gastos y hazla a tu gusto como tú más te entiendas. Estoy seguro que hay varias planillas de hojas de cálculo en internet que puedes usar como base para irlas adaptando a tu gusto. De nuevo, esto ya depende 100% de ti. El objetivo final es, como ya te mencioné, que por lo menos tengas varias categorías y que en verdad puedas clasificar todos tus gastos y llevar un control y que puedas presupuestarlos. Ese creo que es una de las cosas más importantes. Muchas personas se sorprenden después de hacer este ejercicio al darse cuenta en qué realmente se está yendo su dinero. Y la pregunta principal que queremos responder aquí es justamente esa. ¿A dónde se está yendo el dinero? Esa es la respuesta que estamos tratando de conseguir con todo esto que estamos haciendo de la planeación, medición, presupuestos, etcétera. Al final del día, con un poco de suerte, es donde podemos empezar a ver oportunidades para ahorrar y el ahorro es la base de la inversión. Si no puedes cubrir con tus gastos los mínimos, los básicos, ni siquiera puedes empezar a pensar en ahorrar. Y si no puedes pensar en ahorrar, ni siquiera puedes empezar
a pensar en invertir. Y esto nos lleva al segundo paso en el acrónimo PAI, amigos, ahorrar. ¿Y cuál es la diferencia entre ahorrar en un tiempo de no crisis versus un tiempo de crisis? Pues ahora tienes un incentivo muy, muy grande para ahorrar y sinceramente, dependiendo de tu situación actual, yo te diría quédate en este paso y no avances al tercero. Más adelante te voy a dar mis razones de por qué, dependiendo de tu situación, de nuevo, solo quédate aquí. Pero bueno, el objetivo final de este segundo paso de ahorrar es crear un fondo de emergencia. Punto. Creo que en el capítulo anterior lo mencioné, tal vez un poco rápidamente, pero me gustaría hacer más hincapié en esta explicación y es necesitas un fondo de emergencia. Creo que todos necesitamos un fondo de emergencia. ¿Y de cuánto tiene que ser tu fondo de emergencia? Lo recomendable es que sea de 3 a 6 meses de tus gastos. Justamente es por eso que en el paso anterior presupuestamos nuestros gastos, planeamos nuestros gastos para saber mensualmente cuánto necesitamos para vivir. Entonces, en este paso A de ahorrar, vamos a usar esa información de 3 a 6 meses de tus gastos. Si 6 meses es demasiado, por lo menos ten un fondo de 3. Una estadística que me convenció un poco del poder de este fondo de emergencia o de la necesidad de este fondo de emergencia es que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que el 80% de las personas no están preparadas para lidiar con un gasto imprevisto de $500. $500 es más o menos 10,000 pesos. La verdad, eso no suena como mucho. Si alguna vez has estado en un hospital o en una emergencia médica, sabrás que $500 no es mucho dinero en esos casos. Entonces, justamente para eso es este fondo de emergencia, este fondo sagrado que no se va a tocar a menos que sea una emergencia. Y es para cubrir este tipo de accidentes, este tipo de nuevo de emergencias médicas y no muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué debes tomar en cuenta al formar tu fondo de ahorro o si recién lo estás empezando a formar? Simplemente ten en cuenta dos puntos importantes que creo que necesitas cumplir en tu fondo de ahorro. Y el primero es que esté en un lugar muy seguro. Y el segundo es que lo tengas en un lugar muy líquido. ¿A qué me refiero con líquido? A que puedas usarlo en el momento sin necesidad de estar esperando una transferencia, 1 o 2 días hasta que se refleje cualquier cosa. Simplemente ten en cuenta esas dos cosas. Ahora, dicho esto, puedes pensar en tener tu fondo de ahorro en efectivo. Ahí sí depende de qué tan seguro crees que puedas mantener esa cantidad de efectivo. Esto me recuerda mucho a poner tu fondo de emergencia debajo de tu colchón. Eh, si crees que debajo de tu colchón es un buen lugar para tener tu fondo de ahorro, adelante, más poder a ti. Pero de nuevo, el efectivo es también la forma más líquida en la que puedes tener el dinero. Es simplemente agarrar, pagar, se acabó. También podrías pensar en tenerlo en una cuenta de ahorro en un banco. Ahí está muy seguro. Simplemente ten en cuenta la parte de qué tan líquida es esa cuenta de ahorro. Si puedes usar el dinero en algún momento cuando lo necesites. De nuevo, este fondo de ahorro no está pensado para que lo estés usando muy frecuentemente, sino que sea en verdad en situaciones en que lo vayas a necesitar. La idea aquí, amigos, es que producto de la planeación del paso anterior, sepas cuánto puedes ahorrar todos los meses, todas las quincenas y ser constante con ese ahorro. Al final del día, de nuevo, todo el ahorro que generes se va a ir primero a tu fondo de emergencia y ya después ir pensando en las inversiones y con las inversiones viene todo lo chido de hacer dinero por estar sentado, etcétera. Pero créanme también que es una tranquilidad muy grande saber que tienes ese fondo de emergencia que en el peor de los casos te va a ayudar a sobrevivir por 3, 6 meses en caso de que pierdas tu trabajo, en caso de que haya una emergencia médica, accidentes, etcétera. Sabes que tienes algo sobre lo cual recaer. Estás previniendo prácticamente lo imprevenible. Y de ahí viene lo que te mencionaba de vamos a planear lo que se puede planear y lo que no podemos planear vamos a tratar de prevenir lo que más se pueda.
Ahora, una forma curiosa de ver esto es que tu fondo de emergencia vendría a ser algo así como las ganancias retenidas en las empresas. Creo que la contabilidad es más o menos como las finanzas personales, pero para empresas. Pero básicamente las ganancias retenidas, eso es lo que hacen, es formar un colchón para los días malos de la empresa y que gracias a este colchón, a este fondo, la empresa pueda sobrevivir durante los tiempos duros. De nuevo, creo que este es un concepto con el cual todos nos podemos identificar o nos podemos relacionar. Finalmente te quiero dejar con un par de tips para todo esto de ahorro, si no sabes cómo empezar, cuánto tienes que ahorrar. Una buena regla es la regla del 50-30-20 y es que el 50% de tus ingresos deberían irse a los gastos fijos o a los gastos vitales, por así decirlo. E incluso en este 50% yo incluiría ciertos tipos de deuda. La deuda es de nuevo un tema muy grande. Vamos a dedicarle un episodio más adelante, pero quédate con esto y es el 50% de tu ingreso dedicarlo a los gastos fijos, a los gastos más indispensables. El 30% dedicarlo a gastos variables, a los gastos de entretenimiento, etcétera. Y el último 20% restante, dedicarlo al ahorro. Pero de nuevo, ser constante en todo esto. El segundo tip lo he escuchado de varias personas y no se me hace mala idea. Yo personalmente no lo sigo, pero es al momento que recibas tu sueldo, tu salario o tu ingreso mensual, quincenal, como sea, lo primero que deberías separar es el ahorro. ¿Por qué? Porque una vez que separaste el ahorro, todo lo demás que queda te lo puedes gastar casi que sin remordimientos porque sabes que ya ahorraste para ese mes. Y pues bueno amigos, llegamos al tercer paso del acrónimo PI y de inversión y en qué invertir durante tiempos de crisis o en la cuarentena. Esto ya es un tema más delicado y de nuevo, esto es algo que solo deberías tratar de hacer en caso de que tengas los otros dos pasos cubiertos o que por lo menos por el futuro cercano veas que estás cubierto ya sea con tu fondo de emergencia, con tu trabajo, con tus ingresos, etcétera. Pero si llegaste hasta este paso, pasaste por los dos pasos anteriores, ya planeaste, ya pudiste ahorrar, incluso ya tienes tu pequeño fondo de emergencia en caso de cualquier cosa, déjame decirte que este es uno de los mejores momentos para empezar a invertir, específicamente, de nuevo, en nuestra queridísima bolsa de valores. De hecho, no sé si decir que es algo, no sé si es bien sabido, pero es algo común y en realidad hace mucho sentido el que es en tiempo de crisis que muchas personas logran construir un cierto patrimonio o aumentar su patrimonio. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de crisis cuando no hay mucha gente que puede invertir, la poca gente que sí puede invertir, en este caso si llegaste hasta aquí, tú eres uno de ellos, logran capturar todas esas oportunidades increíbles del mercado porque en este momento casi todo está más barato, específicamente de nuevo en la bolsa de valores. Hay muchísimas clases de activos. Estoy usando la bolsa de valores porque es muy probablemente del que más has escuchado, el más famoso. Vienen las películas de finanzas, estuvo en el Lobo de Wall Street, etcétera. Pero aparte de la bolsa de valores hay muchas cosas. Sin embargo, ahorita en la crisis del COVID creo que es el vehículo financiero, llamémosle así, más fácil para que alguien se introduzca a todo esto de las inversiones. Ahora, para la gente que ya conoce la bolsa de valores, es más, ya puedes tener tus propias inversiones, no te estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, quisiera aclarar un par de cosas para que todos estemos en la misma página y es que la pregunta ahora es, ok, está la bolsa de valores, es un buen momento para entrar a la bolsa de valores, pero ¿en qué o cómo? Y mi recomendación es esta, para la abrumadora mayoría de personas que no se van a dedicar exclusivamente a ya sea la bolsa de valores o a las inversiones financieras, que de nuevo no necesariamente tienen que ser solamente en la bolsa de valores, creo que la mejor forma de invertir es simplemente hacerlo pasivamente. Es más, incluso aunque te vayas a dedicar a la bolsa de valores, a hacer el famoso trading, etcétera, yo creo que todos deberían tener un portafolio de inversiones pasivo. ¿Por qué?
porque de esa manera tu portafolio de inversiones está generando dinero sin que tú hagas nada. Y créanme amigos, esa es la cosa más increíble. Me van a oír mencionar esto muchas veces, pero lo bonito que puedes hacer con las finanzas al final del día es empezar a ganar dinero por estar sentado. Pero llegar a este punto no pasa de la noche a la mañana y requiere de mucho capital para llegar hasta ese nivel en el que prácticamente puedes vivir de tus inversiones. Sí se puede hacer, pero requiere trabajo. Y justo aquí es donde entro yo en que espero poderte ayudar con ideas, conocimientos, herramientas que puedas utilizar para llegar a esto. Pero bueno, como les mencionaba, ser un inversionista pasivo e invertir a largo plazo, porque es a largo plazo en el que vas a poder construir todo este portafolio de inversiones que al final del día van a poder mantenerse creciendo y puedan generarte a ti un ingreso pasivo. Ahora sí, la pregunta buena, ¿en qué vamos a invertir en la bolsa de valores? Y mi recomendación es invierte en un fondo indexado a largo plazo. Ok, los fondos indexados son simplemente índices de acciones. Muy seguramente si conoces del mercado de valores ya te sabes varios de estos índices, pero una explicación rápida de qué son estos índices o fondos indexados. Simplemente son fondos que contienen varias acciones. Imagínate que son como una canasta de acciones y a través de estos índices puedes comprar una sola acción, pero al comprar una sola acción, estás en realidad invirtiendo en un número X de empresas. El fondo indexado o el índice más famoso, creo que incluso a nivel mundial, es el de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que son en realidad casi que las 500 empresas más grandes a nivel mundial. Y este fondo indexado se basa en el índice de Standard Poor's 500. Estos índices sí se pueden comprar en la bolsa de valores. Sin embargo, en la bolsa de valores, el vehículo financiero como tal para comprar el fondo se llama ETF, que por sus siglas en inglés significa Exchange Traded Fund. Entonces, puedes irlos a buscar, lo puedes comprar como cualquier otra acción. Y para específicamente el índice de Standard Poor's hay 3 ETFs que puedes comprar y que te recomiendo que empieces con esto si es la primera vez que vas a invertir en la bolsa. Entonces, ¿cómo compras uno de estos índices? Pues no es como si puedes ir a cualquier tienda y decir, hey, vétanme por favor un índice. No, pero todas las acciones y ETFs en la bolsa de valores tienen sus siglas, se llaman tickers. Y para estos índices hay 3. O sea, son 3 ETFs diferentes, pero básicamente todos hacen exactamente lo mismo, siguen al S&P 500, Standard Poor's 500. El primero es IB de vaca, B de vaca. El segundo es SPY y el tercero es B de vaca o. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 índices? Si los 3 siguen exactamente, estos 3 ETFs, los 3 siguen exactamente al mismo índice, simplemente es la compañía que los emite. En el caso de IBB, estoy casi seguro que es BlackRock a través de su marca iShares. En el caso de SPX es un fondo que se llama State Street Advisors. Y en el caso de BOO es una compañía Vanguard. Ellos son son 3 compañías o 3 fondos, 3 operadores de fondos muy grandes, muy reconocidos. La diferencia entre los 3, créanme que es nada. Pero bueno amigos, esas son las recomendaciones con las que los quiero dejar. No quiero que este episodio se vuelva algo de 1 o 2 horas, que muy fácilmente podría ser. Más adelante en las siguientes semanas estaremos hablando de todavía más recomendaciones de inversión. Y de nuevo, si tienes comentarios, si quieres seguir hablando de todo esto, ahí están los comentarios. Si nos estás viendo en YouTube. Y por ahora, ¿por qué no nos vamos al dónde está lo bueno de esta semana? ¿Dónde está lo bueno, amigos? El segmento del episodio donde te recomiendo libros, otros podcasts, prácticamente cualquier cosa de multimedia que yo me haya encontrado y que crea que vale la pena recomendar. De nuevo, las cosas que salgan en este segmento no necesariamente tienen que ver con finanzas, pero por ahora lo voy a mantener un poco más enfocado a finanzas.
La semana pasada ya tuvimos nuestra recomendación, fue el libro que yo pienso es el mejor para principiantes o alguien que está recién entrando al mundo de las finanzas. Si no lo has checado, te recomiendo que vayas al final del episodio anterior y lo veas, o lo escuches, mejor dicho. Ahora, para la recomendación de esta semana, te voy a recomendar 3 apps, no una, 3 apps. Sin embargo, las 3 funcionan más o menos para el mismo objetivo y son apps para obtener noticias del mundo de finanzas, de la economía, de política. De nuevo, creo que ya para este punto todos tenemos nuestras fuentes de noticias. Es más, el mismo Twitter creo que es una muy buena fuente de información, dependiendo a quién sigas. Pero estas 3 apps se enfocan específicamente en finanzas y son, la primera, el app de Bloomberg News, la segunda se llama MarketWatch y la tercera es el app de Investing.com. Ahora, ¿por qué utilizo las 3? Es porque me gusta tener una perspectiva diferente de lo que está pasando, ya sea en finanzas, en las economías de los países, y cada una de estas apps presenta pues artículos diferentes. Muchas veces pueden coincidir en el mismo tema, pero la forma en la que lo presentan e incluso el artículo en sí está escrito de diferente manera y te pueden dar un poco más de información extra. De todas estas, personalmente la que más me gusta es el app de Bloomberg. Solamente aquí hay 2 puntos. Primero es que esa app solamente está en inglés. Bueno, van a ser más de 2 puntos de hecho. La segunda se enfoca mucho en el mercado de Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, política de Estados Unidos, etc. Pero también tiene algunos artículos y secciones que son más globales, que hablan de empresas de América Latina o de Europa, China, etc. El tercer punto con el app de Bloomberg es que tiene un límite de artículos al mes si es que no tienes una suscripción. El app como tal es gratis para que la bajes y puedes hojear los títulos de los artículos, pero tienes un cierto número de artículos al mes. La verdad no recuerdo cuánto es el número, pero ese es una muy gran desventaja. La segunda app, la de MarketWatch, también está solamente en inglés y se enfoca mucho en Estados Unidos, pero me gusta porque esa creo que es totalmente gratis. Hasta ahora la he usado y nunca he tenido ningún tipo de suscripción o algo así. Sí tiene publicidad dentro de la app, pero es entendible. La tercera, la de Investing.com, esta es mi app para noticias de América Latina, porque esta sí viene en español, esta sí trata mucho sobre noticias en Argentina, México, etc. Es muy buena fuente de información e Investing.com es una de las páginas más populares para checar precios de acciones, el estado de la bolsa, etc. Y su app de noticias es muy buena. También lo bueno del app de Investing.com y de hecho de todas las demás es que te permiten llevar un watchlist. Entonces, si tuvieras alguna acción o fondo o lo que sea que quisieras mantener en mente, estas apps te ayudan a mantener pues monitoreado eso e incluso te pueden dar notificaciones cuando algo pase con esa acción. Entonces me parecen muy buenas todas y entre las 3 te dan una mejor visión, una mejor perspectiva de todo lo que está pasando. Y hasta aquí el episodio de la semana de hoy, amigos. Gracias por quedarte hasta el final y como siempre la conversación sigue y quiero oír tus opiniones, comentarios, feedback. Los links a las redes sociales van a estar en las descripciones de abajo y si nos estás oyendo en YouTube, deja tu comentario acerca de todo lo que hablamos de hoy, acerca de dónde está lo bueno de hoy, ideas de inversión que tengas y te veo la semana siguiente. Chao.